Matías Vidal es abogado y la pregunta que se desprende para Matías es ¿cómo sigue todo esto ahora a nivel legal fundamentalmente? Matías, bienvenido, buen sábado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar hoy con ustedes. Gracias por el contacto. ¿Qué pasa ahora con el tema de un seguro de hogar, por ejemplo? Bueno, bien, es una pregunta interesante que muchos se hacen. La realidad es que por nuestra cultura no es tan común encontrar casas aseguradas, lamentablemente, pero asumiendo que lo estuviera, es muy similar a un seguro automotor. Básicamente lo que se prevé es un seguro por daños que sufre uno mismo y por los daños que le puede ocasionar uno a un tercero. Pero guarda con esto, que es un dato importante, que tiene que ver con el límite de la suma asegurada. Claro. Si bien en muchos casos, claro, hay un seguro, hay que ver hasta qué monto te va a cubrir el seguro. Y normalmente no alcanza a cubrir el 100% de los daños. Pero ahí hay otra cosa también, hay que determinar si fue negligencia tuya o no. O sea, vos te excedió lo que pasó, me imagino. Sí, exactamente. Justo a ese punto quería llegar. Pero es lo mismo. En realidad, vos lo que tenés es un responsable civil por el daño causado. Es decir, si a vos, por responsabilidad, hablemos de responsabilidad en un principio, de un vecino, sufriste un daño, ni hablar si ese daño ocasionó una lesión o una muerte, quien tiene que indemnizar es tu vecino, porque es el titular de la cosa riesgosa, que puede ser una instalación eléctrica, algún artefacto, etcétera. Si tu vecino, incluso te llueve la pared, que Matías, algo tan sencillo como la medianera, se te llueve la medianera y se confirma que es por un caño de tu vecino y no es tuyo, el que se tiene que hacer cargo es el vecino. Básicamente así funciona, ¿no? Exactamente. Este es el principio general del derecho civil, que está prohibido dañar al otro. Si vos causaste un daño a un tercero, ya sea por tu propia negligencia a nivel personal o por el riesgo propio de una cosa que te pertenece, vos tenés un deber de indemnizar. Claro. Si resulta que vos estabas asegurado, bueno, podés decir, mi deber de indemnizar tiene que ser cubierto, al menos parcialmente, por una aseguradora. Si esto no fuera así, porque no estuviera presente, no existiera la aseguradora, o los montos del daño exceden la suma asegurada, la responsabilidad recae lamentablemente sobre el dueño de la casa. Claro. Es muy importante acá la investigación que vaya a hacer bomberos para determinar el origen del daño. Claro. Porque, claro, podría pasar, por ejemplo, que no sea por una instalación eléctrica defectuosa, sino que determinaran finalmente que es responsabilidad del prestador del servicio energético, por ejemplo, de Edenor o Edesur. Y ahí el reclamo se reconduce a estos entes. Yo no tengo nada que ver. Claro. Yo te cuento, Matías, lo que hay hasta ahora de la investigación que pude recabar esta semana hablando con fuente de la investigación y después de los primeros peritajes que hicieron los bomberos. Se está tratando de determinar, por eso incluso hay 5 personas imputadas en la causa en este momento por estrago culposo. Son 4 operarios de una empresa tercerizada de Edesur y el operario de Metrogas. ¿Cuál es la hipótesis en este momento? Estaban trabajando o habían estado trabajando estos operarios de Edesur tratando de restablecer el servicio en una casa, en una de las viviendas de la zona, ¿sí? Porque estaban sin servicio. El cable de ellos estaba muy cerca del caño de gas al cual encontraron un par de pinchaduras. Este caño estaba fuera de la vivienda, ¿sí? Sobre la calle, ¿sí? Esas pequeñas pinchaduras son las que generan este olor a gas. Como era un caño de media tensión, o sea, no es media tensión la palabra correcta, pero era un caño que tenía mucha presión de gas, rápidamente ese gas empieza a buscar por dónde salir y termina saliendo, por decirlo de alguna manera, dentro de la casa de esta persona, que lo que no se sabe todavía es si encendió una luz, si prendió la cocina, lo que sea. El asunto es que hubo una chispa dentro de la casa que genera esta explosión. Por eso lo que se ve en la imagen es la casa explotada. La explosión es de adentro hacia afuera, ¿sí? Eso es lo que ya se logró determinar hasta ahora la justicia. Teniendo en cuenta todo ese recorrido que la persona, además de morir, es una víctima porque no es que ella había hecho algo mal, ¿se le puede reclamar a ese vecino o a la familia de ese vecino que murió? Bueno, tocaste un punto muy, muy interesante, que es determinar quién es el responsable último por el daño. Si se detecta que es por un daño estructural en los servicios, en las tuberías de los prestadores del servicio, claramente quien va a responder acá van a ser Metrogas, Edesur, quien corresponda. Salvo que también se logre determinar que la instalación eléctrica era defectuosa o que algún accionar del vecino contribuyó de alguna manera al resultado.
Y también está bueno lo que señalás. En este tipo de episodios, lamentablemente, estamos viendo dos procesos en simultáneo. Vos tenés la parte penal, porque en definitiva se causó una muerte a consecuencia de todo esto, y por supuesto la parte civil. Están íntimamente relacionadas la suerte de los dos procesos. Para el derecho civil, lo que diga un juez penal en materia de hechos es algo que no se puede discutir, por eso normalmente hay que esperar un poquito más a que avance la causa penal. Pero todo indicaría entonces que la responsabilidad, insisto, es de los prestadores del servicio. Claro, entonces en este caso, supongamos, si estos 5 personas que están procesados, 4, poner ya sea de sur o de norte, se confirma que fueron los responsables de la pinchadura y que esa pinchadura derivó en lo demás, o sea, son encontrados culpables, estrago culposo, recién civilmente podría accionar los otros vecinos damnificados contra las empresas. Mientras tanto, ¿no podrían avanzar o sería más difícil poder comprobar esto? Para ser más técnico y más preciso, sí, los dos procesos pueden avanzar, pero la sentencia en sede civil es la que va a tener que esperar un poco para ver qué es lo que se determina en sede penal. Pero sí pueden ir tomando curso los dos procesos en simultáneo. Y está bueno también señalar que en materia de responsabilidad civil responderían los prestatarios en tanto empresa y también los empleados en carácter personal. Claro. Así que lamentablemente es una tragedia, pero en términos de responsabilidad todo apunta hacia ellos. Claro. Sí, Matías, tengo entendido que las aseguradoras no cubren justamente el riesgo por explosión. ¿Hay otros hechos así desafortunados que las empresas de seguros no cobran, no cubren, por ejemplo? Sí, por supuesto. Siempre recomiendo a mis clientes y en general, en este caso a los televidentes, que lean muy bien las pólizas que están contratando para saber específicamente contra qué riesgos están asegurados. Por eso hago la comparación con la póliza del auto. Normalmente te cubre robo y no hurto, y esta diferencia que puede ser sutil a veces determina que te quedes con una indemnización o que definitivamente te tengas que hacer cargo vos. Los supuestos de explosión en los casos de seguros de hogar normalmente están excluidos justamente por cosas como estas, y después dependerá en realidad de cada póliza, porque mientras más sea el riesgo asegurado, más es la prima que uno paga por el seguro. Claro. La idea básica sería, si uno está pagando poco por el seguro de hogar, estaría bueno que se fije bien contra qué está cubierto. Porque mientras más aumenta la cobertura, insisto, más aumenta lo que uno paga por el seguro mensualmente. Ahora, Matías, te hago una consulta, porque imagino, no sé si me la hago yo, se la debe hacer mucha gente que nos está mirando. ¿Te pasa algo así, se te destruye la casa por la explosión? ¿El seguro te paga el valor de tu casa? No, el seguro te paga la suma asegurada. Claro. Por eso insisto tanto con este punto. Uno lo que puede llegar a pelear en sede judicial normalmente es la actualización de ese monto. Lo que pasa es que las aseguradoras tienen un buen argumento en ese sentido, que es decir, yo a esta persona le estaba cobrando una prima en función del monto por el que estaba asegurando. Claro. Si yo tengo que pagar una suma superior, a esta persona le hubiera cobrado más por la prima de riesgo. Y normalmente la justicia en ese sentido le suele hacer lugar a la aseguradora. Si uno quiere el 100% de la indemnización, normalmente lo que tiene que hacer es iniciar un proceso contra el responsable del incendio, en este caso, insisto, todo indicaría a los prestatarios del servicio, y la aseguradora en simultáneo, para que entre los dos se distribuyan el peso de la indemnización. Un tipo de reclamo de estas características sí terminaría con el pago total. Eso quedó más daño moral, más intereses, más todo lo que contempla el código, ¿no? Gracias, Matías. Muchísimas gracias por tu contacto. Un beso enorme. Ha sido un placer.